en Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Espacio que en continuidad, pues aquí en Plaza Pública ofrecemos como cada viernes y que hoy cuenta con la participación estelar del nuevo conductor del espacio. En fin, Luis Alberto Marín, le vamos a mandar un saludo en la distancia. Como secretario general de Hacienda fue a hacer el programa y ascender. Ha sido todo una continuidad de acontecimientos. Y bueno, pues ahora toca el nuevo responsable de este instituto, que ya pues podemos saludar. Pues sí, vamos a saludar al director del ICREF, Nicolás González Gallego. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, compañero. Bienvenido de nuevo una semana más a estas píldoras de economía doméstica. Esta semana, temas muy interesantes y además tenemos aquí ya en el estudio, Nicolás, a nuestro invitado, que tienes que hacer los honores, presentarlo, porque además es también como que forma parte de la casa y llevamos sin verle un montón de tiempo. Lo sé, me consta y por eso le ofrecimos la posibilidad este viernes de que colaborara con nosotros. Es César Nebot, profesor del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Murcia y es una de las personas responsables de la organización de la 22ª Conferencia, Jornadas de Economía Internacional que este año va a organizar la Universidad de Murcia. César, buenos días. Buenos días. Bien hallado aquí entre tanta buena gente. ¿Lo echabas de menos la casa? Sí, bueno. No os podía echar mucho de menos porque siempre os tengo presentes y os escucho, pero sí que echaba de menos físicamente estar, ¿no? Estar aquí con nosotros. Nicolás, cuéntanos un poco en qué van a consistir estas jornadas. ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues estas jornadas las organiza la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales junto con la Facultad de Economía y Empresa y nosotros somos pues una de las entidades coorganizadoras porque bueno dentro de sus de las áreas de interés pues entran cuestiones como los flujos financieros, las finanzas internacionales, etcétera, que entran dentro pues precisamente de ese área también nuestra de trabajo que es la educación y la cultura financiera en la que también se enmarca, por supuesto, pues estas píldoras financieras. Píldoras financieras que hemos de recordar tienen ese componente de divulgación de la economía doméstica a todos los ciudadanos, muy alejados posiblemente de esta temática. Y a lo mejor, César, esta temática de economía internacional como que parece un poco alejada del aspecto doméstico que aquí abordamos, ¿no? Aparentemente parece que cuando uno se enfrenta a temas internacionales de economía, poco tienen que ver con nuestro hogar, pero hay una cosa que no hemos de perder de vista, ¿no? Ese lema de salimos más fuertes, en realidad que no decía mucha cosa, porque en realidad no sabes más fuertes, pero más fuertes en qué, ¿no? ¿De qué? En realidad para salir más fuertes de esta pandemia necesitamos salir más internacionales en términos de economía. Entonces, todo lo que sucede a nivel macroeconómico internacional nos va a afectar a nivel microeconómico y a nivel de nuestro hogar. Y entonces, claro, al cabo, lo que acaba pasando en el desempleo, en cuestiones para poder acceder a un crédito, para poder empezar una empresa o cosas que nos atañen a nuestra economía familiar, están enraizadas e imbricadas con lo que suceda con la dinámica de cómo vamos a salir económicamente de esta crisis. Por eso es muy importante unas jornadas como este congreso que se va a desarrollar en la Universidad de Murcia, en el que vamos a tratar esto, vamos a tratar las dimensiones clave de economía internacional. Hay muchas contribuciones de muchísimos académicos de todo el mundo, César, ¿cuáles van a ser esas materias? ¿Qué vais a tratar? ¿Qué vais a ir desgranando? Ya decía Nicolás alguna de esas ideas, pero ¿qué vais a hacer? Bien, a ver, generalmente en todas las jornadas hay presentación de artículos, la investigación que se desarrolla en diferentes instituciones a nivel y universidades a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay artículos que analizan cómo nos impacta la COVID y cómo vamos a salir económicamente de la COVID, a cómo va a ser el comercio internacional y cuáles pueden ser las oportunidades que puede dar lugar el comercio internacional para el desarrollo, qué pasa con el riesgo y el crecimiento económico, ¿no? O qué acaba pasando pues, con la política internacional, cómo nos afecta a nuestro país, es decir, qué puede pasar con las reacciones que haga el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué medidas está tomando el Banco Central Europeo respecto a la COVID? ¿Qué está pasando con la Reserva Federal respecto a todo este problema que nos atañe en nuestra economía y que acaba
pues afectándonos a nuestros bolsillos día a día. Todo esto son elementos que vamos a ir aterrizando con diferentes líneas de investigación en este congreso. Y bueno, va a ser un congreso realmente muy internacional. Ahora, en plena pandemia, que parece que todos hemos estado muy confinados, un signo de normalidad actual es que podamos hacer un congreso donde participan más de 50 universidades a nivel internacional, participan del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. Va a dar una ponencia a Gabriel Pérez Quirós, que es murciano, pero está del Banco Central Europeo, murciano de pura cepa. Pero también Paul de Grau, ¿no? que es un pope de la economía de la London School. Vamos a tener del Fondo Monetario Internacional, de diferentes instituciones en todo el mundo. Entonces, ¿qué mejor signo de recuperar la normalidad y de salir más internacionales? ¿Vale? Salimos, pero más internacionales, que un congreso de estas características y que suceda en Murcia. El conocimiento de todas estas estrategias anticipadamente nos va a permitir actuar de alguna manera. Esto es una previsión meteorológica, sabemos que va a llover y no lo podemos evitar. Tenemos que buscar un paraguas. Bueno, efectivamente, cuando tenemos una previsión meteorológica y nos dicen, oiga, mira, que va a venir una dana, pues tomamos nuestras precauciones, ¿no? Eso es lo inteligente. De igual manera, los economistas no somos meteorólogos, pero casi nos parecemos, ¿no? A veces somos un poco aguafiestas, ¿no? Como los meteorólogos. Pero lo que hacemos es entender no solamente cómo nos puede impactar todo este ambiente, esta meteorología económica, sino también qué medidas podemos tomar a nivel de país, a nivel de grandes economías, pero también a nivel de economía regional. Y a nivel de economía regional, para muchos de nuestros oyentes, en estas píldoras de economía doméstica, todo esto, César, ¿cómo afecta a la región de Murcia? ¿Cómo nos puede afectar? Porque esto es un efecto dominó. La economía es mundial, es nacional, es regional, es municipal, o sea, y al final pues llega hasta los ciudadanos, ¿no? Que son pues quienes de alguna manera mueven esa economía. ¿Todo esto cómo nos afecta? Vale, en primer lugar, todo este proceso nos aboca a que los sectores que más salida van a tener van a ser aquellos que puedan abrirse, asumir digamos, el reto de la internacionalización. Es decir, tenemos un sector, por ejemplo, agrícola, agroalimentario muy potente, pero ese sector agroalimentario es muy potente, sobre todo cuando se vaya a enfrentar internacionalmente, es decir, las grandes empresas que van a poder mejorar su productividad y van a poder ser competitivas internacionalmente desde la región, van a ser aquellas que afronten el reto de entrar en los canales internacionales, ¿no? Aquel que pretenda solamente cultivar sus lechugas aquí y venderlas aquí, lo va a tener más complicado. Entonces, la cuestión es de qué manera podemos hacer estrategias de internacionalización. Por eso mismo, los ejes y estrategias de internacionalización desde la Consejería de Economía son muy importantes. Es una de las bazas que durante bastante tiempo sí, están ahí, ¿no? Que muchas veces el consejero Javier Celdrán ha ido indicando, ¿no?, cómo ayudar a la internacionalización, porque es clave. O sea, si pensamos que la única manera de poder sobrevivir actualmente es a ver cómo cocinamos nuestra economía para nosotros mismos, eso va a ser muy difícil. Claro. O sea, la mejor manera es esa apertura, ¿no? Es decir, no menos difícil es adaptarse también a esa realidad cambiante. Estamos hablando totalmente. de contar con unas estructuras versátiles, flexibles, que sepan modular en cada caso lo que corresponde y adaptarse a ese proceso. Hablamos de equipos, hablamos de dotación económica, hablamos de un proceso casi filosófico, que no sé si todas las empresas están en esa disposición y conocimiento. Vale, no, muchas veces hay una cuestión de cultura empresarial de cómo abrirse internacionalmente, pero es que en el gran mercado esto funciona casi, me vas a permitir, como una selección natural. Al final, quien no se adapta a esa internacionalización, y esto que ha sucedido con la COVID pone el acelerador en esa internacionalización, pues lo tiene más complicado, lo va a tener más complicado. Es decir, o nos internacionalizamos o buscamos vías de internacionalización, incluso de buscar sinergias entre empresas para buscar focos de cómo competir internacionalmente, o pues ciertos sectores se vean perjudicados. Y eso es algo que hombre,
hemos de tener muy en cuenta, los economistas ya lo vemos, y la comunidad autónoma, bueno, el gobierno regional también lo ve, ¿no? Entonces, bueno. Todo eso, porque muchos de los empresarios, de las pymes, César, preguntan, bueno, yo quiero hacer todo esto, pero ¿cómo lo hago? O sea, sobre todo también cuando esta pandemia ha puesto de manifiesto que el mundo es muy pequeño en todos los sentidos y que da igual que tengas tu negocio aquí en Murcia que lo tengas en Shanghái. El aleteo de una mariposa en un laboratorio chino nos hace que ahora estemos como estamos también, efectivamente, ¿no? Eso es, ese efecto dominó. O el aleteo de un murciélago o un pangolín. Efectivamente. No lo sabemos, ahí vamos, lo que sea. Vamos. Pero todo eso nos hace, pues que muchos de nuestros empresarios se pregunten, de las pymes, ¿y yo cómo hago todo esto? Los expertos lo vais a exponer en estas jornadas, pero luego la realidad de aplicarlo, de llevarlo a la práctica. Claro. Generalmente, cuando se hacen este tipo de jornadas, lo que se marca muchas veces son como la brújula en un gran barco, ¿no? Es decir, tú vas en un barco y entonces dices, mira, pues hemos estado mirando las estrellas, etcétera. Imaginemos, nos ponemos en la antigüedad, miramos las estrellas, miramos no sé qué, tal, el astrolabio, pues por allí hay tierra. Entonces dices, vale, ¿y cómo llegamos a tierra? Entonces, ahí, a partir de marcar esas líneas, sucede todo el aparato, digamos, de la administración que tiene que ir pensando, generando estrategias de política regional para desarrollar, pues oye, mira, hay que remar en esta dirección, hay que arriar la vela en este momento y hay que poner la vela en este otro. Es decir, que pues en unas jornadas así, evidentemente, no vamos a poder hacer una guía de cómo remar, porque no es la labor, el grumete que está arriba mirando tierra visor, pues lo que dice es tierra visor, pero si baja a remar, entonces ya no puede decir tierra visor, ¿vale? Si sirve el símil, ¿no? Entonces, necesitamos esa complementariedad. Por eso es muy importante que en unas jornadas así, pues por ejemplo, me vas a permitir que el ICREF, ¿no?, esté colaborando, patrocine la Consejería de Economía, ¿no?, de Economía de Hacienda, pues patrocine mediante el ICREF, ¿no?, estas jornadas. Está muy bien, es muy importante, ¿no?, porque significa esa simbiosis, pero no solamente ellos, ¿no? El hecho de que CaixaBank patrocine, pues que está implicada precisamente en las cuestiones de financiación, pero bueno, también Carrillo Asesores, es que estamos hablando incluso de los que están al pie día a día frente a la realidad de cómo se gestionan los negocios, ¿no? Es decir, muy importante, es casi una cadena de implicación para intentar, desde el que dice ojo a visor hasta el que rema, pues de qué manera, ¿no?, de qué manera actuar, incluso pues en el avituallamiento Grupo Fuertes también, ¿no? O sea, podríamos decirlo, también ha colaborado, ¿no? Claro, nada. Es muy importante. Esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo se siente Nicolás González en ese puesto de vigía de Occidente? Bueno, yo no me siento yo como vigía, sino como parte de esa tripulación que una vez que ya nos han dicho que hay tierra, pues qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ella y explotar debidamente los recursos. Pero vamos, yo quiero insistir en la idea que ha dicho César, que tenemos que acostumbrarnos a trabajar desde los distintos ámbitos, no como si fueran departamentos estancos, sino que hay una parte académica que nos marca esa avanzadilla. Luego estamos las administraciones públicas, los poderes públicos, que tenemos que tomar esas decisiones, esas grandes líneas, y por supuesto hay que ir de la mano del sector privado. Totalmente. Tenemos que entender, y las familias, o sea, y sobre todo pues en este espacio que va más enfocado a esas finanzas más personales, más del hogar, tenemos que ser capaces de explicar que el pago de una cuota de la hipoteca, cómo varía ese interés, o incluso los precios que pagamos por determinados productos cuando hacemos la compra, están influidos por las dinámicas de la economía y del comercio internacional. Entonces, por eso creo que la organización de estas jornadas y la implicación de todos los sectores refleja muy bien esa realidad. Y tiene que ser también función nuestra, de las administraciones públicas, el hacer llegar esa transferencia, de ser una cadena de esa transferencia de conocimiento que se produce desde la universidad y desde el ámbito académico hacia los sectores que a lo mejor tienen menos conocimientos especializados en finanzas. Esto casi nos marca una ruta colaborativa entre todas las empresas, que estamos colectivizando también una necesidad que es común, ¿no?
Bueno, eso de colectivizar tiene otra Suena comunismo, suena comunismo. Sí. Matizo también la El colectividad. capitalismo y el comunismo al final se dan la mano, de alguna manera u otra. Bueno, Dos modelos, dos estados. Son relatos muy diferentes, pero bueno, a veces hay que hablar de relatos. Cooperación. Vamos a hablar de cooperación, Claro. y no de colectivización, sino de interés. Ay, Sí, Que- se ha uy, cortado la comunicación. se ha cortado la Porque comunicación. está claro que con a el veces director pues del estas ICREF. empresas carecen de esos recursos, de esas estructuras, de esos departamentos dedicados a estos, y hay empresas pues como estas que mencionábamos que tienen Claro, una claro que gran sí. No, 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 experiencia por y supuesto que pueden ser efectivamente colaboradores necesarios, que ¿no? necesitamos hacer estrategias comunes de colaboración. Pues Bueno. nada, os esperamos a todos en estas jornadas que desde 1986 se hacen y este año se hace en Murcia y se celebra por todo lo alto. Qué bien, Muchas estupendo. gracias. César Nebot, muchísimas gracias. Nicolás González, no sé si le tenemos ahí, si lo hemos podido recuperar. Os escucho Ay, bien. ¿Me bien, escucháis a mí? bien. Sí, muy bien. Estupendamente. Ha sido comunismo y le han asustado. Claro, es que no. Ha salido pavorido. Esos sustos a primera hora de la mañana no puedo. Y sin apenas café, no. Gracias, Nicolás. Gracias, César. Muchas Gracias a vosotros. Buenos días.